Bien, retomemos la idea entonces de que la ideología, o las ideologías, mejor dicho, funcionan como una especie de, digámoslo así, instrumento teórico para justificar la opresión, ¿no? Es decir, parece que la ideología, no importa cuál sea, machismo, eurocentrismo, el comunismo, el capitalismo, ¿no? Es decir, ciertas ideologías que aparecen, ¿no?, a lo largo de la historia, eh, cumplen con una función, eh, digamos que principalmente consiste en legitimar las condiciones existentes, ¿no? Es decir, parece que son un discurso innovador, parece que son un discurso que de alguna manera se presenta como crítico, crítico en el mismo sentido en el que el mito de la caverna nos muestra al filósofo como un hombre crítico, es decir, como alguien que está en contra de ciertas, podríamos decir, apariencias, ¿no? Es decir, parece que la ideología de alguna manera tiene como un carácter libertario, ¿no? Es decir, nos explica, ¿no?, de alguna forma ciertos elementos, mostrándose como un saber, digámoslo así, eh, digamos, para decirlo de manera más simple, ¿no?, que por lo menos sería un tipo de saber que pretende dar cuenta de las condiciones existentes, pero haciendo una crítica, ¿no? Es decir, en el eurocentrismo, por ejemplo, ¿no?, como una ideología de dominio, una ideología que busca justificar cierto estado de cosas, podríamos reconocer de alguna manera cómo ciertos elementos de esta ideología pretenden explicar ciertos fenómenos, eh, mostrándose como un saber renovador o crítico. Por ejemplo, ¿no?, el hecho de la universalidad de la ética ilustrada, ¿no?, podríamos por poner un ejemplo, o la división entre la iglesia, los poderes de la iglesia y el Estado, ¿no?, para pensar en términos de la organización social, vistos como una especie de respuesta, digamos, frente a un elemento que parecía que parecía que mantenía a los seres humanos atados, ¿no?, a una cierta circunstancia de dominio, por ejemplo, ¿no? Es decir, toda la idea de la ilustración como ese saber crítico frente a la religión, frente a las formas tradicionales de conocimiento, eh, digamos, se mostraba como si fuera, digámoslo así, como si ese saber, ¿no?, fuese de alguna manera algo que nos ata, ¿no? Es decir, el propio Descartes tratando de decirnos que en las tradiciones no deberíamos, ¿no?, confiar tanto en ellas, sino más bien tener un punto de vista, digámoslo así, que sea capaz de traspasar la crítica del escepticismo subjetivo, ¿no?, por poner un nombre a esto. Entonces, digamos que lo que podríamos pensar de alguna manera es que ¿no?, la filosofía moderna surge como una especie de emancipación de los seres humanos, ¿no? Es decir, los seres humanos ya no están sometidos a... Sí, pero lo que no explica, de alguna manera, el ideal ilustrado, lo que deja de explicar, es que para que haya modernidad, pues tuvo que haber un saqueo enorme de riquezas que fue posible solo mediante el colonialismo europeo, ¿no? Un colonialismo que estaba justificado con aras de llevar la civilización a los pueblos bárbaros, ¿no? Por poner el caso de la conquista de México o de el puritanismo norteamericano, ¿no?, que se deshizo de todos sus aborígenes. Claro, porque, bueno, pues los aborígenes, tanto los latinoamericanos como los americanos, digámoslo así, viven todavía atados al mundo
tradicional, ¿no? Mientras que nosotros, los hombres europeos modernos, digámoslo así, vamos a llevar la cultura de la ilustración a estos pueblos bárbaros, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Entonces, bueno, eso nunca lo dice el ideal ilustrado. El ideal ilustrado lo único que nos dice es que, bueno, hay que llevar la universalidad a todos los rincones del mundo, pero sin tomar en cuenta que para que haya universalidad, bueno, el colonialismo europeo fue una condición importante de dominio. Y de eso nunca se habla. O por ejemplo, el caso del capitalismo, ¿no? Este individualismo moderno que, bueno, sí, claro, funciona bajo una lógica de la misma forma sistémica, porque el propio capitalismo surge como una crítica a las formas de dominio de la Edad Media, del feudalismo, y de alguna manera, digámoslo así, el capitalismo se convierte en una palanca, si quieren ustedes, de desarrollo humano. Es decir, se presenta incluso el cálculo del capitalismo, ¿no? Pensando como un avance civilizatorio de la humanidad, es decir, que ahora sean las fuerzas productivas las que determinen el orden social. Bueno, claro, ¿no? Las relaciones entre patrones, entre obreros, la industrialización de la vida, la proletarización de los modos de existencia, la masificación del consumo, de la producción. Bueno, todas esas cosas, yo que soy un hombre moderno, pues me parece que son válidas, por supuesto. Claro, pero lo que nunca nos dice el capitalismo es que para que eso funcione, para que el intercambio sea la base de la riqueza, tiene que haber una explotación. Eso nunca lo dice. Y nos explica muy bien por qué los pobres son pobres. Pues porque no producen nada. Pero no nos dice que esos pobres son necesarios para que el capitalismo funcione. De eso no dice ni una palabra. Tampoco dice una palabra que el capitalismo es un sistema económico que se devora a sí mismo, en el que el aspecto humano no significa nada, sino solo la acumulación de capital. Y la acumulación de capital lleva al monopolio, y el monopolio destruye el mercado, que es la principal fuente de acción capitalista, el mercado. Si no hay mercado, pues no hay capital, pues no hay intercambio. Sin intercambio no hay valor. Si no hay valor, no hay capital. Vean, ¿no? El propio capitalismo nos da una explicación de por qué la realidad es como es, pero no nos explica otra cosa y deforma la realidad para dar una explicación. Entonces, retomemos eso. El eurocentrismo y en general todas las ideologías funcionan como una especie de explicación, sí, ¿no? Tienen, digámoslo así, como un aparato crítico, en ese sentido dan explicación. Y por otro lado, prometen un papel emancipatorio. Un papel emancipatorio muy bajo la lógica de que el conocimiento es algo valioso, ¿no? De que el que sabe manda, como ya nos recuerda Aristóteles, ¿no? Como ya nos dice Platón. Entonces, vamos a ver en estas primeras lecturas cómo de alguna forma opera la ideología como una manera de dominio y cómo esa ideología se mezcla en la historia de las ideas, ¿no? Y vamos a ver que la ideología dominante en la historia de las ideas es esta, que pone a Europa como el principal punto de referencia cultural. La propuesta de la clase es leer esa clave eurocéntrica, sí, pero hacer una historia de las ideas en México que ponga el acento en los aspectos civilizatorios que tuvieron lugar en nuestros pueblos. Es decir, no vamos a hacer una historia de la filosofía latinoamericana o una historia de México, pero sí vamos a tratar de pensar cuáles son algunas de las contenidos civilizatorios que pueden llegar a tener una repercusión en la universalidad de la humanidad. Es decir, vamos a tratar de no seguirle el juego
al discurso eurocéntrico, ¿no? Por un momento vamos a tratar de ser críticos y de decirle al eurocentrismo que no, que esté equivocado, que Europa, Grecia, Francia, Alemania, las grandes culturas, no solo están allá, sino que para que ellas puedan ser esas grandes civilizaciones que dominan la historia de la humanidad, para eso tuvieron que callar, ¿no? Tuvieron que, de alguna manera, encubrir una opresión y una dominación que no se puede permitir. Es decir, que si Europa pretende convertirse en el centro de la cultura universal, en el centro de la historia, en el centro de la religión, tiene que aceptar que eso fue posible gracias a la pluralidad de voces que conforman lo que es Europa. Es decir, que tienen que dejar de considerar que el único hombre valioso, o el único ser humano, o el único contenido civilizatorio que realmente merece la pena reproducir, es el suyo. Con todo lo que eso significa. Con el hecho que significa que los filósofos latinoamericanos tengamos que saber más sobre Grecia, más sobre nuestra propia cultura, sobre nuestra propia identidad. Porque si no, corremos el riesgo de negar nuestra identidad. No estoy diciendo que Heráclito sea igual a Huitzilopochtli, o que los dioses homéricos sean irrelevantes, ¿no?, para la formación de nuestra humanidad. Pero de alguna manera habría que hacer el ejercicio crítico de tomar en serio cuáles son esos contenidos culturales que, a pesar de que nosotros no nos encargamos de construir, como las grandes civilizaciones, los olmecas, Mesoamérica, ¿no? Bueno, tenemos que tener por lo menos el sentido común de proteger. No porque nos correspondan, ¿no? No porque sean mejores los olmecas o los mayas a Grecia o a Roma. No, sino porque vale la pena tomarse en cuenta y en serio el trabajo de lo que valió el esfuerzo humano por levantar una cultura. Vamos a ver cómo hay una especie de preocupación en los primeros evangelizadores hispanoamericanos, justamente por tratar de defender la idea de que los seres humanos que habitan en esta tierra, los aztecas, los mayas, no son bárbaros, no son animales que tienen alma, que son iguales a los europeos, que tienen la misma calidad humana, que merece la pena interesarse por su cultura. No porque fueran superiores o inferiores. Vamos a tratar de dejar de hacer esas comparaciones en la historia de las culturas, ¿no? Europa como la cultura superior. Bueno, Norteamérica como el gran avance civilizatorio. Bueno, ¿por qué no creer que los mayas son superiores a los fenicios? Porque los mayas, bueno, inventaron el cero. Un concepto que tuvieron que esperar los europeos hasta que llegaran los árabes y les enseñaran los números. Les enseñaran el número cero. Los mayas ya lo sabían. Pues eso, no es que fueran mejores que los españoles, pero vaya, de alguna manera, pues ya nos dicen algo, ¿no? Sobre que no eran bárbaros, que era gente civilizada, que era gente culta. No eran irracionales, ¿no? Esa tratar de luchar por la racionalidad, ¿no? Bueno, pues es la gran lucha de un cierto saber humanista que iremos explorando, ¿no?, en la segunda parte del curso. En esta primera parte vamos a ver
ese saber antiguo mesoamericano. Vamos a tratar de dar una idea de las concepciones míticas de esta época, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, la creación del mundo, ¿no? Vamos a ver las altas culturas y vamos a tratar de responder a la pregunta de si hay una filosofía náhuatl, ¿no? Digo, me parece que sería prudente hacer una revisión histórica, no solo de la cultura, sino si podemos decir que hay o no hay filosofía. Esa es la gran pregunta. ¿Hay filosofía en México? ¿Hay filosofía mexicana? ¿Qué podría ser? ¿Qué es la filosofía en México? ¿Qué es la filosofía mexicana? Y en general, pues, ¿qué es eso que llamamos filosofía, no? Porque creo que sería legítimo preguntarnos por qué la filosofía nace en Grecia y no nace en China, en India, en América. ¿Por qué específicamente en Grecia? ¿Qué los griegos eran el único pueblo civilizado, el único pueblo racional? ¿Qué acaso aquí los tlamatinime, mesoamericanos o los sacerdotes mayas no se preguntaban por el origen de la divinidad, por el origen de la humanidad, por el origen del mundo? Esas grandes preguntas, ¿no?, que la humanidad tiene y cuya, digámoslo así, ¿no?, cuyo primer acercamiento son los mitos. Estas construcciones que los seres humanos tienen que darse en búsqueda de encontrar un sentido a lo que les rodea, ¿no? Los dioses, la naturaleza, ellos mismos. Y ese saber mítico, ¿no? ¿Por qué es preferible la Ilíada, Homero, Hesiodo, que los grandes cantos de los señores, por ejemplo, de aquí, de Mesoamérica? La historia de la peregrinación de los indígenas aztecas, estos chichimecas, o la historia de Quetzalcóatl. ¿Por qué eso no? ¿Por qué Nezahualcóyotl sí y Tales de Mileto no? Oh, perdón, al revés, estoy loco. ¿Por qué Nezahualcóyotl no y Tales de Mileto sí? ¿Qué, Tales de Mileto era más racional que Nezahualcóyotl? Tal vez Nezahualcóyotl, por ser indígena, era inferior, ¿no? Mientras que Tales de Mileto, pues, dicen, ¿no?, que por comer pescado, ¿no?, que eran griegos, entonces el griego, pues, come pescado, ¿no? Y aquí comíamos, ¿qué? Pues aquí también comíamos pescado porque, pues, era un lago, ¿no? Un lago de agua salada, además. O sea, comíamos ranas, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué la belleza griega sí? Las rubias, ¿no? Estas mujeres hermosas, las Venus, ¿no? Y nuestras indígenas mixtecas, no. ¿Son gordas? ¿Están feas? ¿Porque están prietas? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Bueno, tratemos de averiguar esa pregunta a la luz del problema que, bueno, vamos a tratar de resolver, no en un curso, ¿no?, sino vamos a tratar de darle la vuelta a este problema, pues, digamos, ¿no?, a lo largo de todo el semestre o un poco más, ¿no?, que tiene que ver con la propia naturaleza del pensamiento filosófico. ¿Qué es la filosofía? ¿Y por qué la filosofía tradicionalmente solo se considera europea, ¿no? Lean, por favor, las entradas del blog. No hay tarea, no les estoy dejando tarea, no les estoy dejando nada, pero sí les voy a pedir algunas cosas, por favor. Lean ese texto de Miguel León Portilla, por favor. Lean el texto sobre el saber latinoamericano que está aquí abajo en el blog, ¿no? Por favor, sigan constantemente el blog. Voy a hacer videos, voy a hacer todo lo que les debo, de veras, ¿no? Ahora sí ya me voy a poner las pilas. Ya saben, tienen que tener paciencia conmigo. Yo, pues, soy un ser humano, no soy una máquina, ¿no? Y bueno, entonces,
A lo mejor es un poco fastidioso que pues sean aquí en el carro con mi teléfono, ¿no? Voy a tratar de hacer más, bueno, producir más, ¿no? O sea, tratar de que esta clase, ¿no? No sea tan tediosa, que los videos tengan un poco más de ánimo y que podamos, no sé, tener algún intercambio, ¿no? Es decir, que no solo sea lo que el profesor dice, ¿no? Me gustaría también que ustedes me mandaran sus comentarios, ¿no? Algunas dudas o sugerencias y comentarios. Tienen esa lectura del texto de Miguel León Portilla. Por favor, échenle un ojo. No es digamos, no es tan pesada la carga de lo que les voy a estar dejando, pero sí, por favor, tomen conciencia de que los videos no son lo único, ¿no? Hay que seguir investigando. Y bueno, pronto les mandaré un cuestionario sobre el eurocentrismo y sobre la ideología. Mandaré unos textos también. Luis Villoro, sobre qué es la ideología. Carlos Marx, ¿no? Obviamente los clásicos, digamos, ¿no? Sobre el tema de la ideología, desde Karl Marx hasta pasando por Villoro, ¿no? Y una discusión que tienen Villoro junto con un filósofo, digamos, marxista, ¿no? Que la tradición marxista es muy, digamos, es muy clásica, digamos, ¿no? Esta discusión sobre lo que es la ideología, ¿no? La idea de que la ideología es una especie de falsa conciencia, es decir, es una especie de saber falso, ¿no? Pero como es falsa conciencia, bueno, en las siguientes cápsulas abundaré sobre esto, entonces, pero yo les mandaré lecturas. Y bueno, ¿qué más les voy a pedir? Les voy a pedir, bueno, una, que tengan paciencia. Dos, que lean lo que les mando. Y tres, por favor, que les voy a pedir alguna retroalimentación. Por favor, sigan el blog, sigan los contenidos de la página y esfuércense por su propia educación. Porque recuerden, ¿no? Al sofista Protágoras, que afirmaba que si hay conocimiento, no se puede transmitir. Y si se puede ¿no? Entonces, bueno, no recuerdo muy bien la frase, pero la idea es esa, ¿no? Ya estoy así como el Chapulín Colorado. Entonces, por favor, no se claven tanto en este rollo que les he dicho. Y por favor lean lo de eurocentrismo y lo de Miguel León Portilla. Dentro de pronto voy a subir algunos materiales sobre el saber latinoamericano, sobre el saber mesoamericano. Vamos a ver la filosofía náhuatl y si es válido o no llamar a ese saber antiguo, arcaico, filosofía. ¿Y en qué sentido, no? Bueno, con eso me despido. Por favor, sigan las cápsulas. Hasta luego, hasta luego. Ya la otra será en una locación menos horrible que el automóvil y la ciudad, ¿no? Bueno.